le cedemos en esta ocasión la palabra a nuestro amigo César Morlán. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. ¿Qué tema el de hoy? Que yo creo que va a empatar con muchos sucesos y va a dar de qué hablar todo el año. Sí, gracias, amigos. Bienvenidos todos después de este descanso de más de un año ininterrumpido que hicimos el año pasado. Y como bien lo dices, pues queremos, en honor a Pedro Francisco Sánchez Nava, hacer esta ponencia. Tere y Gerardo, Gastón, el doctor Ilhuicaya y un servidor hemos abrevado mucho de justamente del trabajo de este arqueólogo, sobre todo en las cuestiones de fechas y de mediciones en todas las zonas arqueológicas respecto a las alineaciones solares o a las alineaciones de los asterismos, la luna, de Venus. Entonces, nosotros lo hemos citado muchísimas veces y nos hemos basado mucho en el trabajo de este arqueólogo, así es que mandamos pues una pronta resignación a la familia del arqueólogo Sánchez Nava. Fíjense que ayer, todavía que estaba yo revisando la ponencia, encontré que la Real Academia de la Historia, allá en España, tiene un sitio, un micrositio dedicado especialmente a 1519, y ellos mismos lo toman como un año que cambió al mundo, ¿no? Que cambió el mundo. Eso es algo que nosotros ya lo queríamos de alguna manera expresar, y me llamó mucho la atención justamente de que ellos mismos también lo puedan considerar así, y realmente pues coincidimos que este año pues realmente fue un parteaguas en la historia mundial. Es una manera, como bien lo dijo Gastón, de expansión mundial, Europa expandiéndose con la llegada de Cortés. Y pues también, como vamos a ver, también se da la cuestión con Fernando de Magallanes y termina con Elcano, en lo que es la primera circunnavegación del globo a través de estas naves en el 1519. ¿Por qué fue tan importante ese año de 1519? Resulta que en el calendario nativo, pues ese año correspondió a un año 1 Acatl. Y este año 1 Acatl, pues a mí cuando estaba en la escuela me habían enseñado de que en ese año se esperaba precisamente el regreso de Quetzalcóatl, que estaba profetizado su regreso, ¿no? En un año que llevara por el nombre del mismo 1 Acatl. Seacatl lo llevaba en el nombre el mismo Quetzalcóatl, allá de Topilzin. Entonces, pues inclusive se hicieron muchas efigies, hay muchas efigies que podemos encontrar en códices o por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología, en donde pues vemos, por ejemplo, aquí está una efigie en donde vemos pues la serpiente con plumas, Quetzalcóatl, y aquí vemos justamente el ideograma del signo Seacatl. O sea, sí era algo importante, no es nada más que no haya quedado en los textos, ¿no? Sino que lo vemos en la iconografía, lo vemos aquí en este monolito, en donde sí vemos exactamente que está representado. Entonces sí debió haber sido algo importante. Lo mismo también aquí tenemos este otro de acá, y hay algunos otros en donde sí tenemos esta serpiente con plumas, que tiene representado el ideograma calendárico 1 Acatl, que es justamente la representación de Quetzalcóatl. Y sabemos que Quetzalcóatl es una deidad asociada pues netamente al planeta Venus y sus ciclos. Entonces, al menos para Anáhuac, para la gente de aquí de Anáhuac, como por los nahuas, sí era importante el año 1 Acatl, que coincidió, conscientemente o no, con el ingreso castellano justamente en ese preciso año. Entonces, de alguna manera sí vamos comprendiendo qué es lo que iba pasando ahí en la mentalidad de ellos. No vamos a tratar de comprenderlo desde cómo hubieran pensado ellos, porque a veces desde nuestra propia vista intelectual occidental cuesta trabajo entender todas sus categorías mentales, y a veces hasta nos parecen un poco absurdas, pero tratemos de observarlos sin juzgarlos, ¿no? Eso es lo que pasó simplemente, y así lo vamos a observar. Otra de las cosas que, como sabemos, pasó en ese 1519
pues fue la primera vuelta al mundo. Aquí les he puesto algunas de las firmas, que es precisamente la expedición de Magallanes, de Fernando de Magallanes, y que terminó por Elcano. Terminó salen 5 naos y finalmente regresa solamente una. Salen de Sevilla y regresan otra vez a Sevilla después de un par de años y de muchas vicisitudes. Afortunadamente hubo cronistas que fueron apuntando y tenemos mucha información al respecto de este viaje, ¿no? Entonces, pues es una expansión de Europa que había estado ya de alguna manera contraída o ya estaba a punto del colapso, por así decirlo. Entonces tienen que expandirse, ¿no? Ya estaban cercados por algún lado por el Islam, del otro lado pues obviamente tienen al mar, entonces tenían que buscar la forma de poder expandirse en esta parte, ¿no? Entonces, pues estos son los dos eventos que pues modificaron al mundo, la parte del comercio, la parte de una cosmovisión occidental expandiéndose y pues obviamente consumiendo a las otras civilizaciones. Al menos 2 civilizaciones había en este continente, que es el Anáhuac y el Tahuantinsuyo, que pues prácticamente eran una sola porque tenemos íconos muy parecidos. La greca escalonada sabemos que la encontramos desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia, ¿no? Y este simbolismo igual. Entonces podríamos decir que era una misma civilización con muchos matices, ¿no? Muchos matices culturales, pero sí hay muchas similitudes al respecto. Bien, pues si me lo permite, entonces voy a seguir con la exposición. Antes que nada, pues vamos a ver de qué estamos hablando de este Uno Caña desde el punto de vista calendárico nativo, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? Para que lo ubiquemos en una cuestión temporal respecto al calendario cristiano, para que sepamos cómo está esto. Y entonces se los he puesto en esta imagen. Justamente aquí está este Uno Caña. Ese año 1 Caña, de acuerdo a la correlación que manejamos aquí, claro que es la del doctor Alfonso Caso en su versión de Nicholson, que empieza por la veintena de Atl-Cahualo y termina por el quinto Nemontemi y después de Izcalli. De acuerdo a esta correlación, esto habría sido empezado el 14 de febrero de 1519, cuando habría empezado este ciclo 1 Caña, Shiwit 1 Caña, y culminó el 13 de febrero de 1520, justamente con el quinto Nemontemi. Ahora, lo interesante es cuando se convierten estas fechas julianas, cuando se convierten ya a calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ese 14 de febrero de 1519 corresponde al 24 de febrero en términos gregorianos, es decir, un día como hoy, justamente, pero de 1519. Entonces, sería cuando habría empezado ese año arquetípico. Ahorita vamos a ver por qué. Habría concluido el 23 de febrero con su quinto Nemontemi, y al siguiente día, otra vez el 24 de febrero, habría empezado el año 2 pedernal, también tan importante para la cuestión de la entrega de Tronstiden. Pero aquí es importante lo siguiente, porque también es su día central, el día central de ese año, fue el 15 de agosto de 1519, que convertido a calendario gregoriano es el 25 de agosto. Aquí ahorita vamos a ver la importancia de lo que significa este día central. Entonces aquí empieza el 24 de febrero, inicia este año, tiene su día central el 25 de agosto, y tiene su final el 23 de febrero también del 1520. Es importante que noten estas fechas, 24 de febrero y 25 de agosto. Aquí les he puesto lo que significa ese día central. Este día, el primero día de la veintena de Coahuitlegua, está aquí. Estas son las 18 veintenas, si las pueden ver de este lado. Está justamente cuando inicia este ciclo de veintenas, el Sesempouala-Powali, para decirlo correctamente, y está el quinto Nemontemi aquí. Y ese día central en las veintenas es el día tercero de la veintena de Xocontli. ¿Por qué es el día central? Porque es el día número 183 del año. Son 182 días desde su inicio, y a partir de ahí faltan 182 días para culminar. Entonces, este día central de alguna manera puede ser 182 más un día central más 182. Y ese día central, como vimos en la imagen anterior, corresponde al 25 de agosto de 1519. Es importante estas fechas
¿Por qué? Porque esas fechas que vemos aquí del 24 de febrero y el 25 de agosto son dos fechas de alineación arqueoastronómica de la familia 65, tan representativa de lo que es Monte Albán. Esas dos fechas están exactamente a 65 días del solsticio de invierno, que es el 24 de febrero, un día como hoy, por eso son 5 trecenas desde el solsticio de invierno, y también está 65 días antes del solsticio del verano, este 25 de agosto. ¿Qué quiere decir? Entonces, de que tanto el inicio del año como su mitad, hubo estas fechas de alineación arqueoastronómica de la familia del 65. Déjenme, se las voy a poner en la siguiente imagen. Aquí lo veremos más completo. Este es el 14 de febrero, 24 de febrero gregoriano, que sería el inicio del año, y aquí está justamente el inicio del otro año, que estamos hablando del 14 de febrero de 1520. Los dos en 24 de febrero, un día como hoy, y en el día central está este 25 de agosto de 1519. Un día antes es el día 2 de Xocolhuetzi, y un día después es el cuarto de Xocolhuetzi, y justamente está aquí el día central, el día número 183. Es el día central del año 1 Acat. ¿Y qué tiene entonces de importancia esto? Pues como lo vimos esto, que justamente el año 1 Acat, ese año especial que estaba esperado por los nahuas, o de alguna manera era importante, su inicio, su mitad y la parte de su final estaba acotada por alineaciones arqueoastronómicas solares respecto a la familia del 65, que tiene que ver con Monte Albán principalmente. Entonces, su inicio de año, ese inicio de 1519, 1 Acat nativo, inició con una alineación solar, justamente con todos los momentos que hay en Anáhuac de la familia del 65. Quiere decir que está acotado entre las alineaciones arqueoastronómicas de la familia del 65, su inicio, su mitad y también para la parte de su final, están vinculadas con estas alineaciones arqueoastronómicas de la familia del 65. Pero no solo eso, no solo esa es una forma de dividirlo, en donde tenemos su inicio, su mitad y después su final, y están acotadas. Pero hay otras formas de dividir este mismo año, y quiere decir que podemos dividirlo, por ejemplo, ¿se acuerdan que hemos venido manejando estos 365 días? Tenemos un segmento de 105 y después otro de 260. Y eso es una forma también de dividirlo, y aquí se los quiero mostrar. Este es el mismo inicio de año y aquí está el final. Son 105 días acá y 260. El día número 105 de ese año corresponden las veintenas al día número 5 de la veintena de Etzalcoalistli, que es el día número 105 ordinal del año. El número día 105 del año es el quinto día de la veintena de Etzalcoalistli, que en este caso se llamó 13 pedernal. Y esto todavía lo podemos subdividir, estos 105 días, estos primeros 105 días, lo podemos subdividir de la siguiente forma: un segmento de 40 y otro de 65. Recordamos que es importante este 65 porque es la forma en que también se divide el año en la familia de alineaciones arqueoastronómicas del 65. Ese día número 105 fue un día 4 de abril en términos gregorianos, que correspondió al 20º día de la veintena de Tlacaxipehualistli en un tonali 13 Acat. Sabemos que el 13 Acat es muy importante también para esta cosmovisión. Y 65 días está aquí este cronosegmento al día número 105. Entonces tenemos 40 más 65, nos dan estos 105 días del año, en donde se dividen justamente el año 1 Acat, exactamente en un segmento de 105 y de 260. Pero no solamente eso, porque también vamos a ver cómo estos 260 días que están después de este día quinto de Tzalcoalistli también tienen su importancia. ¿Por qué? Porque todos ellos, si lo dividimos este segmento de 260, que lo dividimos entre 4, nos quedarán 4 segmentos de 65 días. Resulta de que todos estos segmentos son inicios de trecena.
son inicios de trecena. El 13 de agosto de 1519 fue 1 Quetzalí, de aquí hay 65 días medios. Si le sumamos 65 días más, llegamos al 17 de octubre de 1519, y es que también un inicio de trecena, 1 Ati, 1 agua. 65 días después tenemos otro inicio de trecena, pero esta vez coincidiendo con el solsticio de invierno, 21 de diciembre de 1519, gregoriano. Todas estas fechas en amarillo son gregorianas. Si se dan cuenta, entonces todas son inicios de trecena, 1, 1, 1, 1, y aquí están los 13 de este lado, en este 105, y después acá todos son inicios de trecena cada 65 días. ¿Y por qué son importantes estas fechas? Porque también todas estas fechas son fechas de alineación arqueoastronómica también de la familia del 65 y la familia del 52. Aquí vemos entonces el inicio, el final, ya vimos que también en el centro tenía otra fecha de alineación arqueoastronómica. Aquí tenemos el 4 de abril, que pertenece a la familia del 78, aquí es una fecha de alineación arqueoastronómica. Tenemos el 13 de agosto, gregoriano, tenemos fecha de alineación arqueoastronómica de la familia del 52. Aquí tenemos el 17 de octubre, que también pertenece a la familia de alineación arqueoastronómica de la familia del 65, el solsticio de invierno, y finalmente tenemos aquí el inicio del siguiente año. Entonces, tenemos todas esas alineaciones distribuidas precisamente en ese año. Por eso es que creemos que era, o lo hemos dicho, es un año arquetípico, porque todo el Tonalpohualli, estos inicios de trecenas, están vinculadas a alineaciones arqueastronómicas, por ejemplo, de Monte Albán o de algunas otras ciudades que tienen esta alineación de la familia 65, el 52, pero además, en su inicio, en su mitad y en su final, vinculado a su final, y al inicio del próximo año, también sería entonces fechas de alineaciones arqueoastronómicas. No sé si quieran comentar aquí algo, Tere, tú que conoces más de estas alineaciones también. No, pues está muy interesante, cómo embonan, ¿no? Las alineaciones con las fechas, pero como tú dices, justo en este año, ¿no? Ya después, pues se va moviendo, pero sí, aquí está interesante. Es exactamente, y es interesante que lo digas, porque es precisamente justo en ese año, en ese segmento de 4 años, por así decirlo, porque después ya, cuando ya se le agrega el bisiesto al calendario cristiano, esto ya empieza a moverse, a desfasarse, ¿no? Pero entonces, por eso era importante ese año, porque está vinculado, es un año arquetípico, su inicio, su final, y el Tonalpohualli corriendo en medio, vinculadas a las alineaciones arqueastronómicas. Por eso es que creemos que era muy importante para ellos este preciso año, porque se cumplían estas cualidades o estas características espaciotemporales entre el Tonalpohualli, entre el Sempohualapohualli, que son las veintenas, y las alineaciones arqueastronómicas entre el espacio y el tiempo. No sé si alguien más quiere decir algo, Yoloticutli. Sí, César, hace un momento que Tere señalaba que este año en especial, estas alineaciones que nos estás mostrando, pues tienen esta, digamos, característica. ¿Cada cuántos años se repite? Porque debe de haber una ciclicidad en esto. Es decir, pasan 13, pasan 26, pasan 39, pasan 65 años, o cuántos años pasan para que se vuelva a repetir este posicionamiento. Sería interesante, si ahorita no tienes el dato, pero sería interesante revisarlo, porque... Pues, sí lo tengo, son exactamente 29 atados de fuego nuevo. Entonces, justo esto ya visto en un ciclo macro, esto es lo importante, porque hace rato que estabas mencionando que el año 1519, pues es una especie de año arquetípico. Bueno, habría que retomar, y es algo que me dio curiosidad, que en el año 1492 justo es un año 13, es un año 13, hay 13 Tecpat, no, espérame, tenía yo aquí el dato, 1492, que justo es cuando empieza todo este movimiento a aparecer. Sí es un año 13 Tecpat, pero ya
el inicio o lo que se esperaba que era un cambio de época, que es el año Seacat, pasan 26 años, o sea, pasan 2 paquetes de 13 años para que el año 1519 comience a desarrollar lo que es el cambio de época, que es más que nada, como decías hace rato, hay que tratar de pensar como nuestros ancestros lo hacían. Y en ese sentido, hay que definir que nuestros abuelos no pensaban en términos de personas. O sea, no tenían referencias hacia personajes, porque eso sí es occidental, es Sí, lo individual. profético. Ujú. Sí, lo individual. Esto es profético, esto es muy judeocristiano, ¿no? Están esperando una persona que es la que cambia todo y no. En el sentido social, porque esa era la percepción colectiva, se esperaba un cambio de época y a veces ese cambio de época lo representaba un hecho. Podría ser un hecho de la naturaleza, un temblor, un cambio climatológico fuerte, o bien podía ser a través de una persona, pero dado un conjunto de factores sociales. Entonces, el que hayan identificado a Cortés con esta figura mítica de Quetzalcóatl no es precisamente el regreso como tal de una persona, sino más bien la aparición de una serie de cambios, y justo estas alineaciones que nos estás mostrando es lo que para ellos ya era el indicador de que venían los cambios y que iban a ser representados tanto por personas como por ciertos hechos que fueron marcando la pauta de esos cambios que se esperaban. Claro, después de muchos años, después de 1508 años, se volvían a repetir estas condiciones en las que se alineaban el Tonalpohualli con las trecenas y aparte con las veintenas girando en las alineaciones arqueastronómicas, ¿no? Entonces yo creo que por eso era tan especial ese año. Y además aquí nos remite otra cosa, porque si ustedes recuerdan, todo el año pasado venimos hablando sobre la importancia de Monte Albán respecto a que es este referente, ¿no? Y entonces esto desvincula a la parte, pues digamos, lo náhuatl, en donde estamos referenciado al 12 de febrero, ¿no? Porque estamos acostumbrados a nuestra forma occidental a regionalizar. Es que somos náhuatl y no tenemos que ver con aquellos, ¿no? Entonces, pero ellos no, o sea, estamos viendo que realmente el referente era otro, y ese referente parece ser ese original de ese 65, ese allá que es tan representativo de Monte Albán, ¿no? Y mucho más antiguo que toda la parte del centro de México. Al menos sabemos, ya lo hemos platicado muchas veces, que Teotihuacán de alguna manera fue influenciado desde su construcción por el pueblo de Zapoteca, ¿no? La primera minoría en Teotihuacán eran zapotecas y mucho tuvieron en elegir el espacio y las orientaciones que iba a tener Teotihuacán respecto a ese 12 de febrero. Entonces, más que nada, no podemos desvincularlos de teotihuacanos, de zapotecas, ¿no? Sino verlo como ese macro. Entonces, ese macro está referenciado, al menos es así como lo podemos vislumbrar, que por eso era importante ese año, ¿no? Porque estaban encontrándose y acotándose en la familia 65 tan representativa de Monte Albán. Y ahorita vamos a ahondar mucho, porque está totalmente relacionado a Monte Albán, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Si me lo permiten, pues vamos a seguir adelante. Entonces, respecto a esto, yo creo que ya quedó de alguna manera completo o explicado la importancia de este año 1519, 1 ACAT, respecto al Tonalpohualli y a cómo se mueven las veintenas en este preciso año. Bueno, voy a mostrarles ahorita, esta es una lámina que ya les mostré, pero quiero ver precisamente cómo cuando se cumple esta primera mitad, aquí tenemos el inicio, aquí está el final, y cuando ya se cumplió esta primera mitad, justamente en el día central del año, el tercero del Xotolhuetzi, a partir de aquí es cuando a Cortés empieza a moverse a Tenochtitlan. Cuando ya Cortés ya estaba aquí en estas tierras y cuando justamente terminó la primera mitad de este año, es cuando Cortés decide moverse a Tenochtitlan aquel 16 de agosto de 1519, que así lo dice él mismo. Ese 16 de agosto de 1519 es cuando Cortés inicia por fin su marcha de Veracruz rumbo
a lo que es Tenochtitlan. Y entonces esto marca como si fuera justamente, ya había terminado la primera mitad y ahora sí empieza la otra mitad. Justamente como lo que hablábamos ayer, ¿no? De que el inicio del Tonalpohualli llegó a su mitad y otra vez cambia su polaridad, ¿no? Y Cortés empieza a moverse justamente ese 16 de agosto de 1519, en este día, justamente cuando empezó la segunda mitad del año 1 Acac. Y vaya de qué forma, porque justamente sale de lo que es la zona totonaca, de Zempoala, y se mueve ya rumbo a Tenochtitlan, y después ya se hace de la ciudad aquel 13 de agosto de 1521. Vamos a ver cómo está vinculado justamente este inicio, esta mitad, con ese final en el 13 de agosto de 1521. Déjenme mostrarles aquí esta imagen. Ese 1 Olin, porque además ese 16 de agosto de 1519 se llamó 1 Olin, un inicio de trecena. Ese día justamente es cuando empieza la segunda parte del año 1 Acatl. Aquí está. Y está tan simétricamente cronodistanciado con la entrega de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, que si uno va dando saltos de 182 días, 182 días, 182 días y otros 182 días, es decir, 2 años, llega perfectamente al 13 de agosto de 1521. Si a este día en que Cortés empieza a moverse, en ese inicio de la segunda mitad del año 1 Acac, le sumamos 182 días, llegamos al inicio del año 2 Pedernal, que corresponde a 1520, en un 14 de febrero. Sabemos que esta es una fecha de alineación astronómica, como se los dije, pero ya de 1520. En un día 1 lluvia, otra vez son trecenas. Si a este día 1 lluvia le sumamos otros 182 días, llegamos al 14 de agosto, es decir, un año antes de la entrega de Tenochtitlan, en un día 1 Zipactli. Si a este 1 Zipactli, que también es inicio de trecena e inicio del Tonalpohualli, le sumamos otros 182 días, llegamos al final del año 2 Pedernal, con su quinto día en Montemi, en un 12 de febrero de 1521. Estas sí son julianas. Y si a este día le volvemos a sumar otra vez otros 182 días, llegamos justamente al 13 de agosto de 1521, que es cuando finalmente la ciudad de Tenochtitlan capitula y es entregada a Cortés. Entonces vemos cómo fue tan importante el año 1 Acatl, que en su mitad, en el primer día de su mitad, es cuando Cortés empieza ya su avance a Tenochtitlan, que caerá exactamente 2 años después, vinculados a las trecenas a través de 182 días, exactamente de mitades de año. Una mitad de año sabemos que son 365, 364, digámoslo así, con su día central, y tienes brincos de 182 de medios años, y finalmente vamos a llegar al 1 Coatl. Pero lo interesante aquí es que está en el centro, está justamente el 1 Zipactli, marcando ese parteaguas, ¿no? Esa división entre cuando inicia Cortés a moverse hasta cuando ya termina por hacerse de la ciudad, justamente en el 13 de agosto de 1521. Entonces, con esto podemos ver lo importante que fue el 1 Acatl y su mitad, esa división en donde cambia de alguna manera, como cambia de polaridad, y entonces ya empezó a Cortés a moverse. Yo creo que para entonces ya Cortés ya era guiado de alguna manera por los totonacas, cuando le dijeron, tienes que salir hoy, y hoy se organizaron, y él lo pone directamente en sus cartas de relación. Él sí escribe, y salimos de Zempoala, que yo intitulé Sevilla, así le pone, que yo intitulé Sevilla, a 16 de agosto de este año de 1519, con 30 caballos, y ahí va describiendo, ¿no? Pero esta fecha es reportada por el mismo Cortés, ese 16 de agosto que estamos aquí, de 1519, en un día, en un tonali, 1 movimiento, 1 Olin, en que empieza a moverse. Vemos esa parte tan, entonces,
simbólica, ¿no? Ese inicio de trecena, movimiento, Cortés se mueve rumbo a Tenochtitlan, y en saltos de 182 podemos ver cómo llegamos exactamente a lo que es la captura de Cuauhtémoc, culminando con esto la rendición de Tenochtitlan. No sé si quieren comentar algo aquí al respecto, porque ya vamos a dejar esto y vamos a saltar a lo que es el viaje de Elcano y de Magallanes. Si alguien Muy tiene algo clara que comentar. tu imagen, César, muy clara ahí, los 182 saltos de medio año entre una y otra fecha, pues ya, yo creo que esta es de las imágenes que más lo pueden ilustrar, ¿no? Yo creo que seguimos avanzando. Ok, bueno. Pues bueno, entonces aquí yo creo que ya quedó claro, esta es la vinculación con Cortés respecto a cómo se mueve y la importancia de ese año 1 ACAT desde la perspectiva nativa. Ahora, como se los dije al principio, otro de los eventos importantes que ocurrió en ese año, 1519, fue la primera vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo. Aquí tenemos a Magallanes y tenemos a Juan Sebastián Elcano, en donde se les atribuye pues esta primera circunnavegación alrededor del globo, como ya lo explicamos al principio. Como todo, como lo hicimos con Cortés, su inicio, su final, pues también hicimos un breve análisis, no hemos concluido totalmente lo que es estas fechas, pero la historia nos dice que ellos salen el 10 de agosto de 1519, o sea, 1519, cuando Cortés todavía no tomaba la ciudad. Cortés estaba a 6 días de moverse, el 16 de agosto, hacia Tenochtitlan, cuando justamente Magallanes y Elcano salen ese 10 de agosto de 1519 de Sevilla. Y después de un par de años, 3 años, es cuando vuelve a regresar. No regresan todos, obviamente, creo que salen 5 y regresa uno, solamente la Victoria, creo que es el nombre de la nao que regresa, y entra a Sevilla del lugar donde partió exactamente el 8 de septiembre de 1522. Entonces tenemos un inicio y tenemos un final. Entonces vamos a ver cómo es que se mueven estas fechas, o cómo se van moviendo estas fechas que ellos van viviendo, porque ellos mismos han reportado, pero desde la óptica nativa, desde la cronometría nativa, pero sobre todo con Venus, que eso es lo más interesante de este análisis. Aquí les he puesto un mapa. Aquí vemos cómo salen de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y regresan el 8 de septiembre de 1522. Del mismo lugar en el que salen, es al mismo lugar al que llegan. Aquí vemos cómo van saliendo, cómo van pasando aquí por esta parte de África, y llegan finalmente. Es un lugar importante cuando finalmente llegan a lo que es el estrecho de Magallanes. Digamos que eso es como que la mitad del viaje, ¿no? Que es cuando finalmente ya pasan de este océano y ya pasan hacia lo que es el Pacífico. Y de ahí pasan hacia lo que es el estrecho de Magallanes. Lo descubren el 21 de octubre de 1520. Aquí no sé si lo alcanzan a leer, pero aquí dice 21 del 10 de 1520. Es finalmente cuando entran, lo descubren y ya salen rumbo a lo que son las Filipinas, las Molucas, lo que ellos estaban buscando, ¿no? Estas partes de acá. Finalmente llegan ahí el 16 de marzo, aquí lo podemos ver, 16 de marzo de 1521, aquí en estas islas ya. Cuando de aquí, esta parte, ya llegan hasta acá, y aquí en este cuadrito se los he resaltado, cómo llegan el 16 de marzo de 1521, están ya ahí algunas partes. Aquí es cuando ya muere Magallanes, y finalmente regresa Elcano, después de muchas cosas, ¿no? De motines y de batallas. Finalmente logran salir y llegan a lo que es entonces otra vez Sevilla, aquel 8 de septiembre de 1522. Entonces, pues es bastante, pues loable. Esto es algo muy sorprendente, de que prácticamente en naves que para este tipo de viajes son una cáscara de nuez, hayan podido hacer este viaje tan impresionante, ¿no? Pero finalmente lo hace, se expande entonces ya las rutas comerciales, se expande el comercio. Cortés ya también estaba expandiendo la civilización, o el cristianismo se estaba expandiendo alrededor del mundo, ¿no? Bien, entonces vamos a analizar ahora estas fechas
que vemos aquí, pero desde la óptica de la cronometría nativa, desde los números cronométricos. Empezamos obviamente con la salida, ese 10 de agosto de 1519. Aquí se los he puesto. Ese 10 de agosto de 1519, juliano, es cuando finalmente salen de Sevilla e inicia esta aventura. En el Tonalpohualli fue un tonali 8 monos, 8 osomatli. Entonces, cuando ya finalmente llegan a las Filipinas, de cuando salen de Sevilla, cuando llegan a las Filipinas, la historia nos dice que llegan en un día 16 de marzo de 1521, como lo vimos ahí en el cuadro anterior. Esto fue en un día 7 Águila, 7 Cuautli. Es cuando Magallanes finalmente, después de su recorrido, llega a las Filipinas. Lo interesante aquí es la cantidad de días que hay desde que salen de Sevilla, ese 10 de agosto, al 16 de marzo de 1521. ¿Por qué? Porque son exactamente 584 días. ¿Y qué es eso? Sabemos que es el ciclo, es la cantidad de días en el que transcurre el ciclo sinódico del planeta Venus. Esos 584 días que lo vimos también con Cortés y que está inundado por todos los lados en lo que es la historia programada, la entrega programada de Tenochtitlan, ese ciclo de 584 días, ¿no? Entonces, esto fue lo primero que descubrimos y que nos llamó la atención. ¡Wow! Desde su salida hasta, digamos, hasta su destino, que era, o la primera parte de su destino, que era llegar a esa parte de las islas, son 584 días exactos. Dije, wow, esto es algo interesante. Ahora, estos 584 días se dividen, sabemos que 8 veces 73 son 584. Entonces, si dividimos este segmento de 584 días en segmentos de 73 días, vamos a ver que se vincula con otros eventos. Resulta que si nosotros, estos son la mitad, aquí son 4 veces 73 y aquí están otra vez 4 veces 73. A la mitad de esos 584 días está el 28 de mayo de 1520, que es el día en que Cortés tiene su batalla contra Narváez. Ese día, ¿se acuerdan? Que es cuando también parte a la mitad los 885 días. Entonces, este día fue muy importante por el lado de Cortés, pero también por el lado de Magallanes, porque está justamente a la mitad entre que sale de Sevilla y su llegada a las Filipinas. Está justamente este 28 de mayo, es decir, 292 días, la mitad de un ciclo periódico de Venus, un ciclo sinódico de Venus, desde su partida de Sevilla. Y 146 días, que son 2 veces 73, es cuando descubre el estrecho de Magallanes, ese 21 de octubre de 1520, a la mitad de la mitad, por así decirlo, ¿no? Si lo dividimos en segmentos de 73, tenemos aquí 4 veces 73, y aquí están otra vez 4 veces 73, y a la mitad de esos 292 días es cuando descubre el estrecho de Magallanes. Entonces esto es así como que, pues, simétrico, ¿no? Sale de alguna manera de Sevilla, llega al final de lo que es Sudamérica, digamos su mitad, y después de ahí llega a lo que es las Filipinas, la otra mitad, y está cronométricamente sincronizada a segmentos de 73 días. O sea, desde que sale hasta que llega, y justamente tenemos esas mitades de la mitad, ¿no? Y vinculado con Cortés, porque exactamente a la mitad de esos 584 días es cuando Cortés tiene por fin su batalla contra Pánfilo de Narváez. Entonces, bueno, pues esto es algo a mí que me llamó mucho la atención, cómo se vinculan, algo tan distinto, ¿no? O sea, porque no tenía conexión Cortés con Magallanes en la historia, pues son cosas distintas, pero cuando se contrastan con los números cronométricos, con el ciclo del planeta Venus, es cuando vemos esta vinculación. Ahora bien, estamos hablando de 1519 y estamos hablando del ciclo sinódico de Venus, estamos hablando de Venus. En 1519, la conjunción superior de Venus se dio el 18 de marzo de 1519, justamente cuando está en su conjunción superior Venus.
cuando está por atrás del Sol visto desde la Tierra. Ese día fue un tonali seismiquistli. Ahora bien, si nosotros hacemos esto, la distancia que hay entre este 18 de marzo, conjunción superior de Venus, y el día en que sale Magallanes de Sevilla, es esta. Está exactamente a 2 veces 73. Y en el medio, justamente está el día número 105 del año 1 Acac. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando el 1 Acac se divide en 105 y 260? Es justamente este de aquí. Está justamente a la mitad entre la conjunción superior de Venus y la salida de Sevilla de Magallanes. Entonces, esto vincula al 1 Acac con Venus y con toda la parte conocida de la historia, al menos los puntos importantes en la historia de Magallanes. Bueno, si me lo permiten, pues voy a seguir. Hay un montón de cosas que decir todavía. Todavía no acabamos con lo que es el viaje de Magallanes y Elcano. Si se dan cuenta, entonces, pues todo esto son 73, ¿no? 73, 73. Sabemos que 8 veces 73 son los 584 días que vemos aquí. Pero aquí tenemos estos 292 días aquí, que son 4. Tenemos aquí otros 2, y si sumamos estos 2, volvemos a tener 8. 1, 2, 4, son 6, más estos 2 son 8. Quiere decir que desde la conjunción superior de Venus, ese 18 de marzo, esto estoy tomando a Jen Neus, que es el referente para todo lo que son las conjunciones superiores e inferiores. Quiere decir que desde este día de la conjunción hasta que Magallanes descubre el estrecho, también hay 584 días. Así como lo encontramos desde que sale hasta que llega a las Filipinas, también desde la conjunción superior de Venus hasta cuando Magallanes descubre el estrecho, son otra vez 584. Entonces vemos cómo esta cuestión de Venus sí está ahí marcado, está representado, pues como lo hemos presentado tantas veces, ¿no? Ayer mismo estábamos hablando sobre Venus, este evento venusino del 2012, que son 273 trecenas al día de ayer, en el que inicia este conflicto, ¿no? 273 veces 13. Entonces, pues está interesante todo lo que es esto de Venus. Ahora bien, quiero mostrarles, como les dije, Magallanes no culmina el viaje, sí llega a las Filipinas, pero ahí es asesinado, es en una de las peleas que tuvo, y él muere exactamente el 27 de abril de 1521. Magallanes muere este día, 27 de abril de 1521, en un día 10 movimiento. Y está exactamente a 365 más 260 días medios de cuando sale de Sevilla. Entonces, de alguna manera, también está relacionado con la cronometría. Sabemos que el 365 y el 260 son de los días, de las cantidades, de las cifras más importantes dentro de la cronometría, que sabemos aquí es el 365, el 260, el 584 y sus mitades, ¿no? Entonces aquí ya vemos relacionado a las 3. Muere exactamente en este día a 260 más 365 días desde que sale de Sevilla. Pero una cuestión más aún con el número 73, que ese día es el 27 de abril de 1521, exactamente está a 73 días del inicio del año 3 Cali, que es cuando se entrega a la ciudad de Tenochtitlan, justamente en ese año. Otra vez vemos aquí el 73 y cómo se relaciona desde su salida hasta su fin, hasta su muerte. Justamente de 365 más 260 son días medios aquí. Pero no solo eso, aquí quiero mostrarles también un dato más. Sabemos que la ciudad de Tenochtitlan se entrega el 13 de agosto de 1521, pero 10 días antes había sido la conjunción inferior de Venus. Hay alguna teoría ahí que dice que es cuando justamente ya, sabemos que después de la conjunción inferior pasan 8 días, 9 días más o menos, en el que ya es visible, ya está por encima, a unos 7 grados por encima del horizonte, la línea del horizonte, y el sol está un poquito
abajo todavía de la línea de horizonte antes de que se empiece a ver. Entonces, por ahí del 9, 10 de agosto de 1519 es cuando probablemente ya se vio por primera vez en el horizonte Venus. Pero resulta que esa conjunción inferior de Venus sería ese 3 de agosto, con, digámosle, ya en términos, pues como ediciones occidentales, lo que es fuente, Genmeus, es el mismo que estoy utilizando, y pues se da a 22 trecenas justamente de cuando Magallanes descubre el estrecho, justamente de aquí, el día 21 de octubre de 1520. Entonces vemos cómo de alguna manera, pues sí, se puede relacionar a Venus siempre con estas trecenas, con algún evento, ¿no? Aquí de alguna manera no quise dejarlo mencionar. Quizás todo el grueso, lo importante de esto, pues está en lo que ya les he demostrado, pero pues quise mostrárselos también aquí esta parte de lo que sería entonces, cómo se podría relacionar esta conjunción superior de Venus con esta conjunción inferior, justamente a lo que es el viaje de Magallanes. Ahora, toda esta lámina tiene que ver exclusivamente con su salida, con ese 10 de agosto de 1519. Y finalmente con su muerte, ¿no? Todo lo que pasa, hay muchas fechas más ahí que no he analizado, pero simplemente estas que tenemos, que son la de su inicio, cuando descubre el estrecho de Magallanes, cuando llega a las Filipinas, y finalmente con su muerte, podemos ver cómo se vincula entonces con Cortés, y con la entrega de Tenochtitlan a través de ese año 1 ACAC, con ese número 73, como ya lo hemos visto aquí en esta parte. Ahora vamos a estudiar la otra fecha, es decir, la fecha en que llega de regreso ya a Sevilla. Ya no regresa a Magallanes, pero el que regresa es Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano regresa a Sevilla, como lo vimos, el 8 de septiembre de 1522. Aquí se los he puesto hasta el final porque vamos a analizar todo lo que hay antes aquí, ¿no? Resulta que en 1522, la conjunción superior de Venus, otra vez Venus, se da exactamente a 105 días de que regresa Elcano. O sea, la conjunción de superior de Venus se da en un día 1 mono, igual que ayer, en el 26 de mayo de 1522, a 105 días. O sea, Elcano regresa 105 días después de la conjunción de Venus. Y vemos otra vez esa importancia del número 105. Muy cronométrico, muy a cuestiones de la cronometría nativa. Ahora bien, ¿cómo se vincula con las alineaciones arqueastronómicas de ese año? Pues vamos a verlas. Resulta que una de las fechas de alineación arqueastronómica de la familia del 52 es el 29 de octubre. Este 29 de octubre fue en un día 2 Mazatl. Obviamente aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 2, quiere decir que son trecenas lo que vamos a poder encontrar divisible aquí. Pero lo interesante es lo siguiente, porque desde esta alineación arqueastronómica a la conjunción superior de Venus hay exactamente otra vez 584 días. Entonces aquí tenemos 584 y aquí tenemos 105 días. Entonces empieza como que a armarse este rompecabezas entre alineaciones, entre la conjunción de Venus, entre la cronometría y la historia. Entonces, bueno, ahí está algo interesante. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de ponerlos al final, estos 105 días, pues los ponemos contándolos desde aquí? Porque sabemos que la familia 52 así funciona. Entonces tenemos 105 días medios aquí y llegamos al 12 de febrero, que es su fecha complementaria. Sabemos que el 12 de febrero es complementario del 29 de octubre y están separadas por esta cantidad de días. Quiere decir entonces que desde este 12 de febrero habrá entonces 584 días a el regreso de Elcano. Desde esta alineación solar de la familia del 52 hasta cuando regresa exactamente Elcano a Sevilla. Entonces vemos cómo se puede armar esta cronometría y estas alineaciones. Todo está visto desde la cronometría nativa, desde sus alineaciones, desde Venus y la numerología del 13, del 260, 365, 584. Bien, como se los dije, pues obviamente estas son trecenas, son exactamente 53 trecenas, o 52 más 13, ¿no? 52 por 13 más 13, que es exactamente lo que pasa en este periodo. Ahora bien, uno de los números que también hemos manejado siempre
y que hemos encontrado muchas veces es el 819. Ese 819 tan enigmático que ya lo hemos presentado y en estos programas muchas veces. Y también vamos a ver cómo se vincula aquí. Porque si nosotros le restamos a este día 819 días, vamos a llegar justamente a el solsticio de verano, pero del año de 1520. Aquí en este solsticio de verano, y sabemos que 182 días después está el solsticio de invierno. Ese solsticio de invierno, el 11 de diciembre de 1520, es el 21 de diciembre gregoriano, en un día 3 Xochitl, o Xochitl. No sé si ustedes recuerden, pero este 3 Xochitl es el día que está en el centro entre las firmas de las cartas de relaciones de Cortés. Cuando firma la primera y cuando firma la tercera carta, en medio está justamente 3 Xochitl. Más adelante, si me lo permite, se los voy a mostrar. Y entonces aquí tenemos lo siguiente: ¿cómo se relaciona ese solsticio de invierno que está a la mitad entre las dos cartas de Cortés? Se relaciona con el día en que Carlos V también le da las instrucciones a Magallanes. No sé si recuerdan que también Diego Velázquez le da instrucciones a Cortés y también se relaciona con otros eventos. Pues aquí, Carlos V le da instrucciones a Magallanes el 18 de mayo de 1519 gregoriano, que obviamente sabemos que es un paso cenital, hoy, el 18 de mayo de 1519. Pero lo interesante aquí es lo siguiente, porque son exactamente 584 días entre uno y otro. Aquí déjenme mostrarles la importancia de este día 3 Xochitl. No sé si lo recuerdan, Gerardo, Gastón, Huicaya, Yolo, todos los que nos han acompañado. Este día que vemos aquí, que está a 584 días de cuando recibe las instrucciones Magallanes, es este 11 de diciembre de 1520, que es obviamente el 21, aquí es lo que les decía, está a 520 días de cuando Cortés firma las cartas de relación, la tercera, y a 520 días antes de cuando firma la primera. Es justamente a la mitad, entre las dos fechas en que firma las cartas Cortés, y sabemos perfectamente que lo hemos mostrado, que también son 584 días entre los pasos edictales. Acuérdense que está el solsticio de invierno, 584 días antes y 584 días después, están los pasos, las fechas en que ocurren los pasos cenitales en la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Esto se los puse de alguna manera para recordarlo. La importancia que tiene ese 3 Xochitl, que ya se les mostré anteriormente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver aquí ya cómo al principio vimos toda esta parte. Se los mostré cómo estaban las trecenas y cómo estaban todas las alineaciones astronómicas y todo. Y después ya le incluí ahora con esto. ¿Se acuerdan ese día número 105 que estaba aquí? Ahora, perdón, 105, ¿cómo se relacionaba? ¿Perdón? Bueno, si me hacen favor de apagar el micrófono para que podamos seguir. Bueno, entonces ya aquí lo tenemos vinculado, ¿verdad? Lo que les mostré al principio de la importancia del Tonalpohualli corriendo por el año 1 ACAC, ahora cómo se vincula con cómo se vincula con lo que ya vimos de Magallanes y de Cortés. Entonces lo podemos ver aquí, exactamente los 584 días, y desde esta junción de Venus hasta cuando Magallanes llega a las Filipinas son exactamente 730 días, que son 2 veces 365, que es lo que le agregué un poquito más, ¿no? Entonces ya aquí vemos cómo se enlazan las historias. Por un lado, la cronometría nativa, la importancia del 1 ACAC, alineaciones arqueastronómicas, inicios de trecenas, veintenas, después cómo se enlaza con la historia de Cortés, con la historia de Magallanes, y es de este viaje en esa expansión, digámoslo, europea. Déjenme mostrarles aquí esta imagen. Aquí lo que podemos ver es de que se puede vincular también con el solsticio de invierno, que sería esta parte aquí, pero si lo recuerdan ustedes, la importancia de este 16 de agosto, se acuerdan que vamos dando saltos de 182, 182, 182, hasta que llegamos a la entrega de Tenochtitlan.
Esto es algo que se los quiero mostrar, ya esto lo hemos visto muchas veces en los programas anteriores. Esa fecha es esta, ¿no? Cómo se vincula con todas las otras cosas de la programada entrega de Tenochtitlan, a través de cuando desembarca en Veracruz, el permiso de Velázquez a Cortés, la primera batalla, la entrega de Tenochtitlan, bueno, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pero esa fecha es esta, justamente. Entonces, esa fecha es un parteaguas, porque vincula la historia astronómica, o sea, todas las fechas astronómicas con la historia, con Magallanes, con Cortés y con Tenochtitlan. Es bastante interesante, entonces, cómo es que funciona esta fecha de la batalla de Zempoala. Bien, si me lo permiten, ya terminamos entonces la parte del 1 ACAT, lo importante que fue con las alineaciones, con las veintenas y en Tonalpohualli. Ya vimos lo que fue con Sebastián Elcano y con Magallanes, las salidas y las llegadas. Pero hay un evento sumamente importante en ese año de 1519, y es el encuentro que se da entre Cortés y Moctezuma. Ese día nos dicen las fuentes que en el calendario nativo se llamaba 8 Viento, de acuerdo, o 8 Ejecata. De acuerdo a la correlación que nosotros manejamos del doctor Alfonso Caso, sabemos que ese 8 Viento empezó al mediodía del 8 de noviembre y culminó al mediodía del 9 de noviembre de 1519. Las fuentes castellanas reportan el 8 de noviembre como la entrada de Cortés a Tenochtitlan. ¿Y qué tuvo de especial respecto a este día? Esto no viene en el libro porque lo acabo de descubrir. Yo cuando me analicé ese 8 de noviembre, no le encontraba yo mucho sentido. Pero es hasta cuando encuentro la importancia que tiene Monte Albán, es cuando comprendo exactamente lo que pasó en por qué se eligió ese 8 de noviembre justamente para dejar entrar a Cortés en ese preciso día, en ese día 8 Viento. Aquí les he puesto pues esto que está ahí en el centro de la ciudad, que es un mosaico, en donde pues muy a la usanza castellana o muy a la usanza pues moderna, por así decirlo, pues está representada esta entrada, ¿no? Esta entrada de Cortés a lo que es Tenochtitlan. Entonces, Tonali 8 Viento, que corrió del 8 al 9 de noviembre, de mediodía a mediodía. El día del encuentro, entonces aquí lo vemos una imagen. Ese 8 de noviembre es juliano, que cuando se convierte a gregoriano es del 18 al 19 de noviembre de 1519. Pero respecto a lo que ahora ya sabemos, la importancia que tiene el paso por el cenit, pero también lo igual de importante que es el paso por el nadir, resulta lo siguiente. Ese día fue el paso del sol en el nadir en Teotihuacán. ¿Por qué Teotihuacán? Porque acuérdense que está vinculado Teotihuacán con Monte Albán, con ese gran binomio calendárico, espacio-temporal, que irradió a toda Mesoamérica. Eso ya hemos hecho muchos programas al respecto, ¿no? Entonces, por eso era importante. Dejemos de pensar local, dejemos de pensar en Tenochtitlan nada más. Tenemos que verlo ampliamente, lo que ellos estaban observando. Resulta que si nosotros le sumamos 260 días, es decir, otra vez 8 Viento, hacia el futuro, llegamos del 4 al 5 de agosto de 1520. ¿Y qué es eso? Es el paso del sol en el cenit en Monte Albán. Es decir, que entonces lo dejaron entrar cuando estaba el sol en el nadir en Teotihuacán y 260 días después iba a ser el paso del sol por el cenit en Monte Albán. Usted va a decir, bueno, pues ok, está interesante. Lo siguiente es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque si a este día mismo, 8 de noviembre de 1519, le restamos la mitad de un ciclo periódico de Venus, sabemos que son 584, y si le restamos que son 292, llegamos al sol en el nadir en Monte Albán. Es decir, tenemos el nadir aquí y el cenit acá. Les voy a mostrar otra imagen en donde sí vamos a poder observar estas mitades. Vemos sol en el nadir, sol en el cenit y sol en el nadir.
esta configuración, este espacio temporal, va más allá de pensar solamente en Tenochtitlan, sino en todo el sistema calendárico de Anáhuac. Aquí tenemos entonces esta parte. ¿Se acuerdan que si le sumábamos 260 días llegábamos al sol en el cenit? Pero si le restábamos otros 260, ¿qué pasa? Aquí está. Entonces aquí sí vemos esa simetría. Hay una alineación arquiastronómica otra vez de la familia 73, el 4 de marzo de 1519 gregoriano. Es decir, dejaron entrar a Cortés exactamente a la mitad entre esta alineación y el paso de cenital en Monte Albán. 260 días antes hubo una alineación y 260 días después es el paso del sol por el cenit en Monte Albán. Está entonces simétricamente cronodistanciado, exactamente para vincularse a los pasos del sol por el nadir y por el cenit en Teotihuacán y en Monte Albán. Pero no solo eso, ¿se acuerdan que había un 292? Pues hagamos lo mismo. Vamos a agregar entonces 292 a la izquierda y a la derecha. ¿Y qué creen? Volvemos a encontrar esas fechas en las que el sol pasa por el nadir el 31 de enero de 1519, 292 días, y 292 días después, y como este es un año bisiesto, la alineación ocurrirá un día antes, el 6 de septiembre, justamente de la familia del 78. Entonces vemos cómo ese día del encuentro entre Cortés y Moctezuma está simétricamente cronodistanciado con los pasos por el nadir y por el cenit en Monte Albán y en Teotihuacán, y cronodistanciado a través de las alineaciones arquiastronómicas de la familia 73 y de la familia 78, a la mitad. No sé si lo alcanzan a distinguir. Esta dice 8 Ejecatl, 8 Ejecatl y 8 Ejecatl. Todo esto es obviamente el Tonalpohualli. Me gustaría escucharlos aquí, Tere. No sé si alguien más quiera hablar al respecto sobre la importancia de este día. No, pues muy significativo, César. Como tú dices, no le habíamos dado como la importancia, ¿no? O el estudio de por qué ese día y justifica, digamos, por qué se hayan esperado hasta ese día para dejarlo entrar. Y fíjate que tiene que ver con el estudio, ¿no? Como esta secuencia que vamos dando. Si yo lo hubiéramos leído antes, no lo hubiéramos comprendido, pero es que hasta cuando encontramos la importancia que tiene Monte Albán es cuando tiene sentido. Cuando ya tiene sentido. Y después, como ya les expliqué, la misma ciudad de Tenochtitlan, ese Cipactli, coincide con el paso cenital en Monte Albán. O sea, la ciudad de Tenochtitlan se funda exactamente cuando estaba haciendo el paso cenital en Monte Albán, porque ahí es el inicio, este inicio parece como que el inicio temporal por esta zona, ¿no? Entonces, por eso es tan importante no desligarlo, no centralizarlo, no vernos con nuestra mente de, ay, yo soy mexica y ya, ¿no? Ay, sí. No, para nada, es completamente, ya vimos que desde Tamtoc, pasando por Cholula, pasando por Tenochtitlan, pasando por Monte Albán, todos están vinculados a través de los pasos cenitales, ¿no? Deja de ser como un evento local y Exacto. es algo de todo el ser Managua. Exactamente, deja de ser esa parte. Yolotecutli, ¿quieres decir algo? Sí, mira, hay algo que deriva de lo que has venido señalando ya con mayor frecuencia, y es que en una primera lectura que siempre se tiene de la calendárica, se le da mucho peso o al día en el que inicia o en el día en el que finaliza un ciclo, como si fueran los marcadores, digamos, principales de ciertos fenómenos, pero por lo que tú nos estás mostrando, lo que tenía importancia era la zona central del ciclo. Es decir, porque has venido ya haciendo énfasis en que ciertos hechos que van definiendo eventos más importantes o que cambian drásticamente el curso de la historia, pues vienen centrados por lo que ocurre en un ciclo a la mitad. Entonces, bueno, esto es importante porque entonces ya no tenemos una lectura de punta,
ni una lectura de cola, sino tenemos una lectura de centro. Y justo por lo que dices, porque Monte Albán es este meridiano que, retomando las muchas veces que lo ha hecho Gastón, pues ha dicho es el meridiano Monte Albán. Y bueno, pues esa es la tesis principal de este ejercicio. Entonces, bueno, ese es un nuevo inicio, porque entonces vamos empezando a tener una nueva percepción de lo que significa el centro o dividir los ciclos, porque justo ahí ocurre algo importante o ahí se define, ¿no? Porque si bien un hecho importante como una embarcación saliendo de determinado punto da inicio a ese hecho histórico, justo es en el centro donde comienza a definirse, comienza a madurar o se da el fruto de ese hecho, y bueno, ya al final de ese ciclo, pues solo se culmina, pero lo importante está en el centro y quizá por eso la importancia. Pero además creo necesario también decir que si bien la interpretación regionalista de lo que es ser mexica o de lo que es ser zapoteca o de lo que es ser maya es contemporánea, yo estoy seguro, porque es parte de lo que se aprende cuando uno convive con las comunidades en mayor intimidad, pero yo creo que los mayas, los teotihuacanos, los zapotecas y los mexicas y todos los demás tenían una visión global, tenían una lectura global, pero claro, le daban una prioridad a digamos, una interpretación desde el sitio particular desde donde se daba, pero eso no quiere decir que no tuvieran en cuenta la lectura que había desde Monte Albán o que no tuvieran que haber aprendido zapoteca para poder, en términos de comunicación, traducir y permitirse ser traducidos todos estas mediciones que tenían un intercambio constante. Entonces yo creo que es más contemporánea esa lectura porque en efecto, si algún papel jugó Monte Albán es de ser la forma de medir la importancia de los eventos y también de ajustarse a eso. Yo creo que muchas veces las comunidades eh, trataron de ajustarse a estos cambios siguiendo la posición central dada por la lectura que se tenía desde Monte Albán de estos hechos. Sí, exactamente. Es importante que lo menciones así porque pues lo hemos visto muy regionalista, ¿no? Y eso es muy occidental. Y esto, al principio lo decía, observémoslo sin juzgarlo, ¿no? Simplemente está así pasando y pues tratamos de comprender algo tan completamente distinto a lo que nosotros podríamos comprender. Y la importancia, fíjense, de este asunto con Monte Albán, precisamente en ese año 1 ACAC, ya vimos que está alineado con la familia de 65, ese 1 ACAC. Fechas totalmente de Monte Albán, división 65. Pues resulta que ese año, aquí se los he puesto otra vez, tenemos aquí el inicio, tenemos el final, su quinto Nemontemi, su inicio 1 Cuauhitlegua, el inicio de ese año, pero ahora lo estamos dividiendo al revés. En lugar de ser 105, 260, ahora primero son 260 y después 105. ¿Y qué pasa en esta división? Es el día 20º de la veintena de Tepe-Ilhuitl, justamente el día número 260 del año. ¿Y qué creen que pasó respecto a Monte Albán? Ese día es el día en que pasa el sol en el Navín, acá en Monte Albán. Entonces, no era un año común. Se cumplían un montón de condiciones calendáricas y astronómicas. Y por eso es que era tan especial para ellos, ¿no? Hasta aquí yo creo. ¿Hay alguien tiene ahí abierto su micrófono? No sé quién sea. Creo que eres tú, Gastón. Bueno, ahí está. No sé si quiere hablar Yolotecutli otra vez o dejó levantada ahí su mano. Dejé levantada la mano, pero aprovechando si es que ya es No, adelante. de la parte de la conclusión, sí, creo que también, mira, hay algo que en el siglo pasado
cuando en la mayor parte de los países occidentales, pero sobre todo de los sajones, hubo un intento por adaptar digamos, el sistema métrico decimal a la idiosincrasia propiamente de de algunas naciones o culturas que no lo manejaban, pues hubo una aceptación y un rechazo al mismo tiempo. Y hoy, bueno, pues todavía sigue esa diferencia, ¿no? Algunos piensan en pulgadas, en yardas, en millas, y otros pensamos en kilómetros, en centímetros, en kilogramos, y lo mismo pasa con el lenguaje de la temperatura. Entonces, a lo que voy con esto es que aquí debió siempre de haber una apertura, es decir, había un Nikan Ashkan, es el situarse el aquí y el ahora, para efectos del calendario civil, pues sí se tomaban las referencias de los pasos del sol en el lugar pues donde vivías, ¿no? Pero para efecto de lectura astronómica, que era pues la de, digamos, el grado más alto de interpretación de la mecánica celeste y de su relación con la afectación que iba a tener en los cambios del comportamiento social, pues sí se recurría a esta lectura, a esta la que tú nos estás mostrando aquí gráficamente, que es ya la referencia a un meridiano. Y ese meridiano, bueno, como lo has venido demostrando, pues es Monte Albán. Y seguramente así fue, nada más que recordemos que era, digamos, una educación que solo podían desarrollar ciertos seres con una capacidad de abstracción, como la que el mayor número de los participantes aquí muestra. Es decir, se requería una vocación, una formación, pero también algo que se llama talento. O sea, si no lo tenían, bueno, pues la gente tenía la humildad de decir, no, yo no lo entiendo. Entonces, había gente que solamente entendía la parte civil o la parte regional y decía, yo le voy a dar la lectura a la aparición de Venus en el Oriente de esta manera. Pero había otros que era la clase, pues que con mayor educación y percepción astronómica, que era la que referenciaba y la que hacía esas traducciones o ese cambio de las métricas para decir, a pesar de que aquí lo estamos viendo a Venus o al Sol aparecer de este lado, lo más importante es lo que está sucediendo allá en el centro. Y entonces, bueno, era que podía haberse manifestado una diferencia entre quienes le daban lectura a los fenómenos celestes, tanto los que tenían la visión regional, pues particularizaban un hecho, pero los que tenían una visión más amplia, pues eran los que, digamos, podían tener una lectura más profunda, y quizá de eso derivaron ciertas pugnas que sí las hubo en ese sentido, ¿no? De cómo interpretar. Pero aquí lo que tú estás haciendo pues es llevarnos al territorio más abstracto y por lo tanto pues quizá a un nivel de mayor exactitud de lo que se ha venido generando en la academia, que son lecturas pues muy a veces simplistas, por lo mismo que tú dices, que son regionalistas, ¿no? Pero bueno, pues gracias a este esfuerzo es que empiezo a entender que la importancia está en la centralidad y en lo que va marcándose en Monte Albán. Sí, y además en el centro está el equilibrio, ¿no? Está justamente los opuestos y en el centro el equilibrio, donde se parte pues las dos fuerzas, si no antagónicas, complementarias, pero en el centro está ese equilibrio que es tan representativo de Anáhuac. Bueno, si me lo permiten, voy a pasar a la última parte, creo que ya nos alargamos, y es lo que tiene que ver con Venus, ¿no? Esto ya es algo que lo hemos mostrado antes. Sabemos que Venus tiene un comportamiento interesante, sabemos que es dual, sabemos que es estrella de la mañana o lucero del alba o estrella de la noche. Entonces tiene ese comportamiento dual y una de estas dualidades son los tránsitos de Venus frente al Sol, que sabemos que ocurrieron en 1518 y en 1526, vienen separados por 8 años. Pero justamente 1518 es cuando inicia un periodo de Venus, que yo me atrevo a decir que hasta eso es lo que querían decir respecto a lo que era el regreso de Quetzalcóatl, ¿no?
como que un regreso de donde iba a haber cierto periodo, o tiene que ver con este periodo de Venus, y que coincidía justamente con el año de 1518, un año antes de 1519. Entonces, déjenme mostrárselos. Esto es algo que ya hemos visto antes. El primer tránsito de Venus frente al Sol de 1518 fue el 25 de mayo de ese año. Es cuando vemos aquí a Venus atravesar el círculo solar, 25 de mayo. Y el segundo tránsito de Venus frente al Sol se da 8 años exactamente después, 2920 días, se da exactamente el 23 de mayo de 1526. Lo que quiero aquí mostrarles es algo que ya hemos platicado varias veces, pero que es importante para demostrar por qué fue importante ese 1519. Si se acuerdan, según nos dice el soldado Bernal Díaz del Castillo, Cortés sale su inicio cuando sale de Cuba rumbo ya a México, del actual México, sale el 10 de febrero de 1519. Lo interesante aquí es esto. Recordemos que el primer tránsito de Venus frente al Sol se da el 25 de mayo de 1518. Si nosotros sumamos 260 días a este 25 de mayo de 1518, llegamos al 10 de febrero de 1519. Ese que fue reportado por Bernal Díaz del Castillo como el inicio de su travesía. Es decir, el inicio del viaje de Cortés, ese inicio de conquista de Tenochtitlan y de lo que sería el inicio de la expansión europea a territorio continental, se inicia con este viaje del 10 de febrero de 1519 por Cortés y está exactamente a un tonalpohualli del tránsito de Venus de 1518, exactamente a 260 días. Esto es algo que ya hemos presentado varias veces y que esto si viene del libro, de alguna manera son estas cosas increíbles que no podemos de alguna manera comprender objetivamente. Pero no lo quise dejar pasar por alto porque ese 1518, cuando inicia una serie que les voy a mostrar, fue muy importante. Ahora, también fue importante esa parte de ese 25 de mayo de 1518, ese tránsito de Venus, porque está exactamente a 292 días antes de la primera batalla de Cortés. Si este 25 de mayo le sumamos 292 días, que es la mitad de un ciclo sinódico de Venus, llegamos al 13 de marzo de 1519, que además fue un día Unocipactli, que es cuando es la primera batalla de Cortés, cuando por fin desciende a suelo continental, cuando atraviesa la Ceiba y reclama para la corona española estas tierras, y hay un montón de eventos que es el 13 de marzo de 1519. Quien quiera verlos, están ahí ya en videos, en muchos videos que tenemos colgados por la red, que pueden buscar más información. Ahora, otra parte que está aquí, sabemos que entonces ese 23 de mayo, perdón, del día de mayo, ese primer tránsito de Venus, 260 días después, está la salida de Cortés. Lo interesante aquí es de cuando también Cortés sale por segunda vez. Esto ya también lo hemos dicho varias veces, que es justamente en un día 9 de viento, que es el nombre de Quetzalcóatl, y que cómo se relaciona con el segundo tránsito. Ya no me voy a detener mucho, porque esto lo hemos explicado ya muchas veces. Hay un video por ahí que dice Venus en la entrega de Tenochtitlan, se los recomiendo. Ahí está más explícito todo esto. Pero, ¿por qué les muestro todo esto? Porque quiero llegar a lo siguiente. Quiero ponerles sobre la mesa la idea de que realmente lo que estaba regresando en esos años, en ese 1519, 1518, que le llamaban el regreso de Quetzalcóatl, era un gran periodo de 13 pares de tránsitos de Venus frente al Sol, que inició justamente en 1518. Esto, déjenme mostrárselas en la siguiente lámina. Ya he hecho este análisis. Este es un breve extracto de lo que es el sitio web de la NASA, en donde nos muestra las fechas de los tránsitos de Venus frente al Sol en distintas épocas. Son 5,000 años que uno puede ver ahí. Pero lo interesante es aquí. Si ustedes pueden ver, ojalá y que lo distingan, este inicio de la serie empieza justamente con ese tránsito de Venus frente al Sol 260 días antes de que Cortés inicie su viaje de conquista. Ese día de mayo,
Aquí aparece el 26 de mayo de 1518 porque está en términos del uso horario que manejan aquí, en unidades de tiempo universal, está exactamente el 26 de mayo y 8 años después está el segundo tránsito de Venus frente al Sol. Sabemos que cuando ocurre uno, ocurrirá otro 8 años después, pero no siempre, no siempre. Porque si ustedes pueden distinguirlo, aquí se los he mostrado por pares. Aquí vemos de 1518 a 1526, son 8 años. Después vuelve a pasar un tiempo y hasta 1631 vuelve a ocurrir un tránsito de Venus. Si le sumamos otros 8 años ya a esto, llegamos a 1639. Aquí, después ocurre otro en 1761 y vuelve a ocurrir otro en 1769. Lo que quiero ver aquí, que distingan, es que hay 8 años de aquí a acá, 8 años de aquí a acá, 8 años de aquí a aquí, 8 años de aquí a aquí, todo va dividido por 8. Aquí les he puesto los demás. El más reciente, que ocurrió exactamente ya en este siglo, el 8 de junio del 2004, ocurrió un tránsito de Venus frente al Sol, y el otro ocurrió el 6 de junio del 2012. 2004 más 8 son 2012. Entonces vemos cómo sí se da esta serie de cada 8 años. Pero resulta que a partir de esta fecha ya no son los 8 años. A partir de esta fecha se rompe este esquema, porque pasamos del 3089, o sea, en 1000 años, al 3219, y eso ya no son exactamente lo que son 8 años. Se rompe este esquema. Pero lo que es interesante y que empezó justamente con la expansión europea y con el inicio del viaje de Cortés 260 días después de esta fecha, es que son 13 periodos dobles de tránsito de Venus. Si lo ven aquí, podemos contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perdón, y el último 13. Es decir, ese número 13, que es tan importante en Anáhuac, eso es lo que yo me atrevo a pensar y a esgrimir esa idea y ponerla sobre la mesa, de que lo que estaba regresando era justamente ese gran periodo de Quetzalcóatl, ¿no? Ese gran periodo de Venus en el que volvía a repetirse 13 veces el que viniera en pares, justamente como estrella de la mañana, estrella de la noche, como ya lo sabemos, pero en este caso como tránsitos de Venus frente al Sol. Esta es una idea, nada más, pero que me llama mucho la atención de que sean 13 veces los tránsitos de Venus, que sí se separan cada 8 años. Y obviamente, si nosotros vemos de 1518 de esta fecha hasta esta otra fecha del año 2984, 14 de junio del año 2984, son 535.457 días, que si lo dividimos entre 13, pues obviamente es divisible. Son 41.189 trecenas, que son exactamente 2.059 tonalpohualis más 117 días, más un tránsito, más un ciclo de tránsitos, más un ciclo sinódico de Mercurio. Entonces, bueno, pues a mí me pareció algo notable de que sean 13 estos pares. Sé que estamos hablando de mucho tiempo, de 1518 hasta 2984. Estamos hablando prácticamente de, no sé, 1500 años, ¿no? 1500 años en los que esto sucede, por ahí aproximadamente, y a mí me pareció bastante interesante. Por eso es que quise mencionar esta parte de Venus. Bien, finalmente, conclusiones. En el año de 1519 fue un parteaguas en la historia mundial. Fue un año, como bien lo dijo Gastón, de expansión, en el que Occidente comenzó la colonización del continente americano y se dio comienzo a la paulatina extinción y epistemicidio de dos de las 6 civilizaciones con origen autónomo de la historia de la humanidad. El año 1 Acatl fue un año arquetípico por todas las razones que ya les di. Fue un reinicio de posiciones espaciotemporales. En este preciso año se daba un retorno del inicio de la cuenta de las fiestas veintenales, como ya se los mostré, a 65 días del solsticio de invierno, marcador que quedó petrificado en algunos de los edificios de la primera gran ciudad mesoamericana, que es Monte Albán. Esto es la familia 65, que ya lo hemos visto. Además,
lo que les acabo de decir, el planeta Venus entraba a un ciclo de 13 repeticiones, de tránsitos frente al Sol, que culminará hasta los finales de este milenio, como lo acabamos de ver. Este inicio del ciclo venusino comenzaba 260 días antes de que Cortés iniciara su viaje rumbo a México, y 292 días de su primer batalla. Al ser un año de expansión, también se da el primer viaje, como lo vimos, de alrededor del mundo por Magallanes y terminado por Elcano. Y como también ya lo dejé, se los mostré en las láminas, este viaje estuvo vinculado a través de los números de la cronometría nativa y los movimientos del planeta Venus con la entrega programada de la ciudad de Tenochtitlan y Tlatelolco a Cortés y sus aliados. No cabe duda que fue un año importante, tan importante que las sociedades nativas, en mi opinión, conocedoras del devenir y la importancia de sus atributos cualitativos del tiempo, lo consideraban como un cambio de ciclo y el fin de su mundo, tal y como ellos lo conocían. Por eso era tan importante esa fecha, porque marcaba el inicio justamente de lo que sería la entrega final de la civilización. Pues no me queda más que darle las gracias por el favor de su atención, y pues si alguien más quiere comentar algo de todo lo que hemos mostrado, pues están abiertos los micrófonos. Muchas gracias. Gracias a ti, César, muchas gracias por esta exposición con bastantes datos, muy saturada también, muy completa y con una enorme riqueza de datos, que si bien viene a completar toda esa espera de los compañeros que tenían por volver a aprender un poquito con esta nueva forma de estudiar la calendárica, las cronodistancias, las alineaciones y ayudarnos de tener la perspectiva, como bien citaron, no tan local, sino hacerlo cada vez más general. Y sabemos que en el cosmos, y si nosotros vamos a tener como comunes denominadores a planetas muy lejos de aquí, pues no somos tan importantes como para centrarnos en una minúscula parte que pudiera ser Tenochtitlan, ¿no? Entonces esto nos ayuda a verlo muchísimo más amplio, a entender el orden, que precisamente como lo citas también, ahí es donde encuentras la divinidad, ¿no? En el orden. Y bueno, nos quedamos con dos datos muy trascendentes. Uno de ellos, la entrevista de Cortés y Moctezuma, que marca la mitad de un periodo. Y también otro evento, recordándolo, que parecieran eventos que no tienen mucha importancia, y esa es la batalla de Zempoala, que marca también la mitad de todo este proceso de invasión, o como le llaman muchos, de conquista. Estos dos eventos marcan la mitad, el antes y el después, y que parecieran muy trascendentes en el resultado final, y que hasta pareciera que pudieran haber cambiado de viraje, ¿no? El resultado de todo lo que ya conocemos. Entonces, regresando al punto, el hecho de que no dejemos de lado el saber que dentro de este mismo orden tenemos las alineaciones en Monte Albán, que aunque no lo podamos ver, tenemos la posición de Nadir, que nos marca también a 260 y a más cronodistancias. En estas fechas bien significativas, nos empieza a armar de herramientas para que cualquier evento que nosotros observemos, pues también revisemos de qué forma entra en este rompecabezas, ¿no? Por ahí está levantando nuestro amigo Miguel Ángel de los Santos la mano. Entonces, invitamos a que, si gusta, encender su cámara y que haga uso de la palabra, con todo gusto para escuchar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, César.
¿Cómo estás, Miguel? Saludos y primero que nada, felicitaciones por, por tu charla a, y a todos tus amigos, a todo el equipo que tienes aquí, trabajan en sincronía porque van aumentando, ¿ves? Este conocimiento, lo van encajando. Me da mucho gusto escucharlos y como comenté en la otra vez que diste la charla con nosotros, esta nueva idea que traes de poner en línea todos los acontecimientos en los dos calendarios, abre más el entendimiento histórico, hace más accesible y comprensible entender todos los eventos que pasaron y verlos desde otras perspectivas. Muchos datos. Yo voy empezando en esto de la astrocronología, está muy interesante, pero me llamó mucho la atención lo que comentaron de la idea que tenían ellos de quiénes eran y cómo se conocían, ¿no? Como ahorita mencionan, que no nomás eran los aztecas, sino era más amplio. Y es algo que se viene debatiendo. Muchos de los maestros que nos han compartido han aunado y todavía no tenemos una visión clara de qué es lo que eran, ¿ves? Pero imagínate si en la época de Teotihuacán, en el año 150 de nuestra era, comerciaban desde el norte de Canadá, el norte de Estados Unidos llegaba la turquesa y de ahí hasta, me imagino que hasta Panamá, lo mínimo, ¿sí entiendes? Entonces sabían la existencia de todos los pueblos. Ahora, 2000 años después, por la época de la invasión, 1500, entonces tanto los mayas como todos los pueblos tenían idea lejana de quiénes eran. Dimos una clase del Chaco en el año 900, en la época de Tula, comerciaban con los productos que llegaban desde la región de Yucatán. Estamos hablando acá arriba por Colorado. Entonces, es muy amplia esta visión y como un maestro que leí se llama Stephen Lexon, dice, piensen en grande, think big, de cómo ellos se pensaban. O sea, es un mundo de ellos, yo me imagino, mínimo, como los cristianos en la época medieval sabían de la China, llegaba el comercio de la China, nunca tenían ese contacto, pero sabían. Entonces, me gustó este tema que dijeron y no está bien especificado cómo se crían ellos como pueblo. Pues, eran muchos pueblos y nadie lo puede definir, pero yo tengo una idea de que era un universo de pueblos y no se crían como un solo pueblo, sino muchas naciones separadas. Ahorita ya se tiene una idea de que somos en una misma comunidad, tenían una misma cosmovisión, desde luego, todos ellos, pero tenían una visión bien diferente cada uno, pero sabían que existían y comerciaban. Pero lo que traen ustedes, lo que aportan, da para seguir expandiendo en ese conocimiento. ¿Cómo pensaban los pueblos anahuacas antes? ¿Cómo se veían a sí mismos? Y hasta qué lejos llegaba su universo. Yo cuando empecé en la secundaria no tenía ni idea, no creía que los aztecas, los del centro de México tenían contacto con los de Yucatán. Ahora ya, o sea, esto es súper amplio. Y con el último tema que tocaste es como lo mismo, o sea, las 13 veces que Venus le da la vuelta al Sol en todo este tiempo y todas estas coincidencias, y tomando en cuenta que eran personas que si conocían un planeta era Venus más que otros, entonces sí hay algo que hay que seguir escarbando ahí y desmitificar esa idea de Cortés siendo Quetzalcóatl. Todo esto que traen enriquece toda esta narrativa de seguir buscando este pasado histórico, esta memoria histórica que estamos recuperando. Gracias a todos ustedes por este programa. Te invito, César, mándame el link, a mí me llegó un poquito tarde, para compartirlo en el grupo. Y no sé si te interesa, no sé si te agregué al grupo o hubo un error, o te saliste, pero yo pensé que estabas en el grupo para que nos compartas la invitación.
y atender este programa, y te estamos esperando cuando puedas, pues nos regales otra de tus charlas. Y gracias a todos y buenas noches. Gracias, Miguel. Claro que sí, con gusto. De hecho, no estábamos, ¿verdad? Porque me preguntabas, Gastón, si estábamos incluidos en el grupo, pero Sí, ya nos sentíamos discriminados, pero bueno. No, yo te voy a incluir, y Gastón, si quieres, pásame el teléfono, se lo das a César, y yo los incluyo. Hubo un error ahí de números. No te preocupes. Pero los quiero ahí para que estén subiendo esta información y se hagan los contactos con los otros miembros de la comunidad. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Miguel. No sé si alguien más quiere decir algo. Tere, Gerardo, andas por ahí, doctor. ¿Quién más anda por aquí? Ahí andan varios todavía, es el Doc. ¿Andas por ahí, Doc? O ya a estar cenando. Sí, y bueno, pues recomendarles que estén atentos a los compañeros. Vamos a empezar ahora en esta nueva etapa a poder también compartir el enlace de Zoom. Normalmente lo hacíamos para Facebook. Entonces, si ustedes están interesados en también integrarse a esta reunión en tiempo real y que podamos interactuar con el ponente, a quien le toque, pues nos pidan por privado ahí, o acérquenos a algún mensaje a cualquier de nuestros perfiles, o por WhatsApp, o a la misma página Calmeca Calendárico AC, y con todo gusto se los hacemos llegar. Y así nos gustaría que también, de la misma forma que podemos interactuar y de una vez solapar atender algunas preguntas o dudas que tengan, pues lo podamos hacer. Nos escribe Silvano Leonardo, ahí nos deja un mensaje en el chat y nos dice muy interesante la propuesta del regreso de Quetzalcóatl. Claro. Claro, y el saber que los números ahí están, y cuando nos toque vivir algo, ya sabemos porque ya lo esperamos. Los números no mienten, y mucho menos los astros, ¿no? Hay unos comentarios también en Facebook. Ahí brevemente voy a mandar algunos saludos de la gente que nos saluda. Ahí a José Martín Vázquez, Raúl Ortiz, un saludo. A Mombau, saludos también. Ramón Huerta, Manuel González, Manolito Lino Guerra, Juan Benjamín Bautista Hernández. Nos pone un comentario ahí que él tiene un día uno caña el 13 de mayo. Bueno, nosotros seguimos la cuenta ininterrumpida de Antonio Caso en la versión Nichols. Saludos a Morelia, a Mago Hum, a Yurax Nawi, y a todos los que se conectaron y compartieron ahí, gracias a las 51 veces que compartieron esta charla, y a todos los que nos siguen, a Montserrat Páez, a Justo Moctezuma, a Irene Mibrú, Benjamín Cruz, CM Flor, Yolanda Ávila Carro, muchísimas gracias. Vamos a tratar de anunciar con anticipación los temas para que podamos contar con su presencia y hacer un poquito más de difusión, tal vez no semanalmente, pero vamos a estar atentos a los eventos astronómicos y fechas o efemérides significativas en este año. Entonces, a ver, si alguien quiere agregar algo. Creo que yo lo levantó otra vez la mano. Adelante, Yolotecutli. Sí, gracias, Gastón. Y pues, de antemano, antes de comenzar esta última parte, para redondear ya lo que mencionó Miguel Ángel, pues agradecerle a César el gran esfuerzo y sobre todo pues el liderazgo, porque es un esfuerzo titánico el que se hace para poder organizar y bueno,
documentar ampliamente lo que nos muestras. Bueno, para redondear lo que decía Miguel Ángel, recordemos, hay un hecho que puede ayudarnos a entender cómo es que se preparaban los gobernantes, y es que cuando Tlacaelel está tratando de reformar alguna de las áreas artísticas, sobre todo la que se expresaba en petroglifos o en piedra, pues él reconoce ahí a un artesano que era muy talentoso, y lo primero que le pide el artesano es que le diera permiso de ir a la zona maya y de hacer un recorrido amplio por la zona para poder documentar visualmente qué era lo que hacían allá, cuáles eran las técnicas, y después de unos años de estar aprendiendo con otros, regresa a la capital, a la Tenochtitlan, y es ahí como ya matiza, de acuerdo pues también a los materiales y a las necesidades de expresión artística que había en la época, pues que materializan todo su enorme cúmulo de aportaciones que, bueno, pues hoy todavía causan admiración. Lo que quiero decir con esto es que las personas tenían nuestros ancestros tenían una visión cosmopolita. Los gobernantes, los que ejercían liderazgo, tenían como propósito principal aprender otras lenguas, es decir, eran políglotas. Ahí está Malitzin. Todo este regionalismo y provincialismo aldeano que nos heredaron los españoles ya fue el resultado, pues, de un cerco cultural que hubo por todas esas características de poder que ejercían los españoles una vez que delimitaban los territorios. Y eso fue transformando nuestro comportamiento y por lo tanto nuestra lengua y el entendimiento. Pero bien decía ahorita Miguel Ángel, pues había un intercambio fluido, no solo de comercio, de lengua, de conocimiento astronómico, de matemática, de medicina, de filosofía, y en eso estaba basada la riqueza. Ahora, lo que dice al final César, que él tiene una hipótesis o derivado de estas observaciones, es que Quetzalcóatl, más bien, si lo entendemos como un ciclo donde Venus va a tener estas apariciones en par, quizás sea lo que ellos percibían como la llegada de Quetzalcóatl, pues no suena descabellado, porque la misma etimología de la palabra así lo dice. Coat también es gemelo, de ahí deriva la palabra cuate. Cuando alguien en la Ciudad de México se expresa con cierta empatía con otra persona, dice es mi cuate, quiere decir es mi gemelo, es mi alma gemela. Entonces, el que Venus aparezca en pares, tal como lo muestra César, pues no suena tan descabellado que eso sea Quetzalcóatl. Y no dudemos que en algunas épocas se van a destacar ciertos eventos por lo que va definiendo Venus, pero tal vez en otras épocas se va a ir marcando por lo que defina Mercurio, o lo que define el Sol, o lo que defina la Luna, porque hay otras culturas que van siguiendo a la Luna. Por ahí ustedes sabrán quiénes son los que guardan el descanso cuando la Luna aparece en tal posición, inauguran su año, se dedican a ciertas celebraciones siguiendo a la Luna. Entonces, esto quiere decir que tal vez haya épocas completas, largas, donde un fenómeno celeste vaya definiendo cómo es que se van a ir desarrollando ciertos cambios en la sociedad y, bueno, pues también en el comportamiento climatológico. Muchas gracias a todo el panel, Gastón, doctor Ilhuicaya, qué bueno que regresó Gerardo, saludos a todos, a Tere. Gracias, César. Muchas gracias, mi hermano. Y pues sí, yo creo que esto nos sirve para refrendar todavía el crédito que se le da, pues sí, bien a la gente que estudia y nos expone estos datos, pero al final de cuentas el crédito es de nuestros ancestros, el tener un sistema cronológico tan preciso y que realmente
científico a un grado que no lo podemos medir con una regla más chica como es nuestra apreciación o un calendario gregoriano, pues nos acerca un poquito más a entenderlo, ¿no? Y sobre todo a poco a poco a también integrarlo en nuestro día a día, ¿no? Va a llegar el momento en que nosotros también decidamos tomar decisiones en fechas representativas y no creo que esté muy lejos. Agradeciéndoles a todos y a cada uno también, pues los invitamos a que compartan esto en sus redes. Vamos a tratar de aprovechar restauración de ciclo o inicio de una nueva etapa para evolucionar y hacer las cosas de forma diferente. Entonces, pues, si nos enriquecemos entre todos, pues yo creo que va a ser algo muchísimo mejor cada vez. Les agradecemos mucho. Gracias, muchas gracias, Tere, por tus intervenciones, tu puntualidad, tu disposición que presentas incluso, aunque la gente no se dé cuenta en los chats, en las reuniones que tenemos en el Calmecac. Muchas gracias por estar aquí y permanecer y poner de tu tiempo, tu atención y todas tus contribuciones. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que unas palabras finales, Tere, ponemos a Gerardo, y Wicaya y obviamente ustedes para que terminen. Sí, pues primero, muchas gracias, César, por tu exposición cada vez más clara y completa y más entendible, o será que ya nos acostumbramos a escucharlo, la explicación y ya es más fácil digerirla, ¿no? Pero igual muchísimas gracias. Y pues resaltar lo interesante que es interpretar el mundo, ¿no? O lo que ocurre en base a la fórmula, los números, las enseñanzas que dejaron los antiguos. No importa que los demás no tengan conciencia, ¿no? De lo que está pasando. Creo que por lo que nos has enseñado, por lo que se ha estudiado en este Calmecac, pues cada vez se va haciendo como una formulita, ¿no? Que pudiéramos llegar a entender muchas cosas, aunque los demás no tengan conciencia de ello, ¿no? Y pues también creo que se abren ahí como las puertas para seguir investigando, por ejemplo, ese ciclo de los 13 periodos de Venus, que vamos ahí todavía como a la mitad, ¿no? Todavía nos queda ahí un buen de tiempo, que igual pudiéramos hacer algún pronóstico o algún estudio ahí por investigar. Y pues nada más. Muchas gracias y felicidades y un honor y con muchísimo gusto estar aquí formando parte de esto. No, te toca a ti la siguiente. Sí, así es. Que por cierto ahora van a ser quincenales, para que la gente sepa. Vamos a estar reuniéndonos aquí cada 15 días. No sé si anda aquí Gerardo todavía. Gerard, ¿andas por ahí? Ya lo perdimos nuevamente. Pues su comentario final es tuyo, César. Sí, claro que sí. Yo ahorita, en este momento ya, en base a lo que hemos encontrado durante todo este tiempo y cómo a la calendárica se ha expandido y ya no solamente lo vemos así como regional, ¿no? Como aldeano, como dice Yolotecutli, ¿no? Sino ahora ya nos expandimos y de hecho en la ENA presenté la idea de que pues es Caral, también así como estamos viendo a Monte Albán, también están viendo Caral, esa idea. Y próximamente les vamos a mostrar pues cómo también las culturas asiáticas también tienen su asunto interesante en base a cronometría nativa. Y me gustó algo que dijo Miguel Ángel, pensar en grande, ¿no? O sea, como ellos lo vean, no lo veamos como que lo anterior es inferior. O sea, esa es la visión muy, muy occidental, ¿no? Que nos han enseñado esa parte en esta historia, en esta retórica de la historia lineal, en donde lo anterior significa ser inferior. Y eso nos ha limitado mucho.
nos ha limitado muchísimo el entendimiento de las culturas, y ahora pues creo que hemos aportado el de que todos estaban unidos, estaban vinculados, los creemos, a veces decir, ay, ¿cómo es posible estos viajes transoceánicos? Pero pues están las evidencias, ahí están los números, está la astronomía que ahora podemos vincular, ¿no? De hecho, Tere, me gustaría, déjame compartirte esta imagen, y quiero que me digas qué te recuerda. ¿Sí la ves? Sí, sí la veo. En Bolivia, ¿no? Claro, es No me una recuerdo. construcción totalmente inca, ¿no? ¿Ves? Ajá. Hasta aquí, mira cómo está el cuadrito de aquí en esta piedra. Ujú. ¿Sabes dónde está esta construcción? Es que no recuerdo si es en Puma. Bueno, Es como que, Pumapunku, no, pero ajá. no está en el continente americano. Ah, ¿dónde está? ¿Sabes dónde está esta construcción? Así No. está en la isla de Pascua. Ah, ya. Mira. Mira nada más, o sea, estamos hablando de una construcción tipo inca, pero en la Ajá. isla de Pascua. O sea, absolutamente, tú ves la imagen y esto parece peruano, ¿no? Pero está en Sí, la sí, isla de sí. Pascua. Entonces se llama Ajubinapu, algo así se llama. Googleala y está ahí esta parte, ¿no? Entonces, esto nos abre pues la evidencia de que sabemos poco, de que realmente tenemos que estudiar esto no aldeano, como dijo bien claro Yolo, sino pensar en grande, y como dice Miguel Ángel, ¿no? Miguel. Entonces es bastante interesante. Pues ese es mi comentario. Abramos la mente, observémoslo, no lo cuestionemos bajo nuestras propias categorías mentales occidentales del año 2000, simplemente observémoslo y maravillémonos de sus alcances. Eso es lo que yo dejaría como reflexión a todos, y agradecerles pues que nos hayan acompañado en esta noche. Muchísimas gracias, Gastón. Si quieres ya despedir el programa, adelante. Ya nos despedimos, muchísimas gracias nuevamente, César, Tere, todos. Sigan las transmisiones anunciadas con anticipación, y si alguno tiene alguna ponencia o información, como ya lo hemos hecho saber, pues este es nuestro espacio que ponemos a disposición, y también pueden ustedes hacer uso para enriquecer todo este movimiento que ya se le nombra la nueva calendárica. Muchísimas gracias. Esto es Calmeca Calendárico, los jueves a las 8. Entrada libre, es una ofrenda de muchos corazones para toda la gente. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo, seguimos conectados. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Y ya se Bye. limpió todo.